Hoy estamos ante una saga que está repleta de nostalgia, epicidad, pero también entregas que la gente ni siquiera recuerda. Pero bueno, Piratas del Caribe es una saga rara, una que mezcló historias sustanciosas y llamativas con comedia absurda, a la par de una estética bastante acertada, ya que mientras varias series y películas caen en la inocencia de olvidar la época y contexto en la que se ambientan, y es donde vemos, por ejemplo, a vikingos con torsos de culturistas o cortes de cabello modernos en la serie Vikingos, o vemos piratas guapos y con la ropa impecable, como en el live action de One Piece. Acá en cambio, eso es muy tomado en cuenta, que parece una obviedad, pero lo resalto porque en tiempos modernos, y digo modernos perfectamente los últimos 15 años, eso se ha perdido. Acá los galanes de Hollywood como Johnny Depp u Orlando Bloom, si bien no se ven feos, se ven descuidados, sucios y ciertamente sí parecen piratas. Y esto, aunque parezca una tontería, ayuda bastante al sentido de inmersión. Pero pasando a lo más importante, ¿qué tan buena o qué tan mala es esta saga? Obviamente, como podrán notarlo, esta es más estilo de acción que complejidad, y lo ejecuta muy bien, al menos dentro de la mayoría de sus entregas, pero a su vez, esto le impide apostar por ser una saga algo más compleja o con algo más que decir. Pero vamos filme por filme. La maldición del Perla Negra es una historia bastante sencilla pero no por ello mala. No se aprovecha ningún elemento, tiene un gran clímax final y lo más destacable y que hizo tan memorable a esta saga. Primero, los simpáticos personajes nos presenta la obra y las buenas químicas entre estos. Jack Sparrow siendo el más querible, un despreocupado, irresponsable, egoísta pero badass e hilarante individuo que incluso la saga dota de sus propios manierismos, como sus particulares movimientos de manos o su cleptomanía. Will Turner es tu caballero blanco de turno, pero con un conflicto interno por la ausencia de su padre que le hizo desarrollar un odio hacia los piratas. Barbosa es otro hilarante sujeto, mucho más déspota y avaro, pero también más precavido y rudo, haciendo un buen contraste con Jack. Además que posee una motivación fuerte, expresando el vacío de no sentir nada a causa de su rara inmortalidad. Y Elizabeth, bueno, al menos durante esta primera entrega solo es una damisela en apuros, pero la química y dinámicas de estos hacen del film muy disfrutable. Y el otro aspecto que hizo de esta franquicia tan grande y recordada es lo creativa que era para sus escenas de acción, combates en donde los personajes aprovechan todo el escenario, haciendo las peleas, aunque nada brutales y cero dramáticas en la mayoría de casos, muy divertidas de ver por cómo se desarrollaban en los diversos escenarios, donde candelabros, tierras, sillas, martillos, botellas, cañones, trapos, carretillas, mástiles, cocos y en general cualquier cosa en el escenario era usada con tal de ganar ventaja, aderezado con geniales coreografías y juegos de cámara inmersivos y épicos. Ya la trama como tal es bastante simple, pero engrosada con pequeñas subtramas, como el arco de Will, donde se enfrenta al hecho de saber que su padre es pirata, Jack en busca de recuperar su barco, en donde surge la necesidad o misión de salvar a Elizabeth y matar a Barbosa. No es mucho, pero lo que hace es satisfactorio y es muy dinámica. No posee plot devices, inconsistencias o algún tropo o agujero de guión que arruine la experiencia, siendo quizá el único que podríamos destacar o notar el que encontraran tan rápido a Elizabeth y Jack en la isla desierta, aun con lo inmenso que es el mar, que sí, el incendio era bastante grande, pero sigue siendo un mar inmenso y una isla muy pequeña, porque si no los hubieran encontrado tan rápido seguramente Will habría muerto, pero fuera de ello, bastante divertida, mucho estilo, personajes queribles, buena acción, gran clímax y el final si bien es bastante infantil, no desentona demasiado, así que es un 6.5 de 10. La segunda fue una evolución tremenda, es el punto más alto de la franquicia junto con su tercera entrega, ya que es acá donde cada apartado que hacía genial a la saga se llevó al siguiente nivel. Elizabeth al fin tuvo más exploración y participación genuina. Se nos presenta a un villano imponente pero trágico, y que en cierta medida solo cumple una función que le encargó una diosa, de la que además se enamoró, haciéndolo un semi-antivillano. Jack se expandiría como personaje también, Will se enfrentaría a su pasado, la acción llegó a su máximo nivel, y un aspecto que pocos señalan, pero a mí me parece genial, y clave en la narrativa de esta película es que los personajes siguen razones o motivaciones egoístas. Cada quien busca su propio beneficio o tiene su propia meta, algo que hace el desarrollo mucho más imprevisible de buena manera, que tengamos escenas de mayor drama y es un recurso que además te obliga a explorar a cada personaje porque debe mostrarnos sus aspiraciones. Es un recurso increíble, solo piensa en que todas esas historias donde los buenos o protagonistas buscan algo en conjunto o pelean por lo mismo, la mayoría de veces solo resulta en ejecuciones clichés, sin sorpresa, sin exploración y con personajes limitados. Acá en cambio, cada quien tiene sus motivos.
Lord Derek quiere la brújula para hallar un tesoro, bueno, el corazón de Davy Jones. Davy Jones debe cumplir con su labor. Will liberar a su padre, Jack salvar su vida de su fatal destino, Elizabeth saldar sus crímenes así como los de Will para tener una vida normal y el Comodoro recuperar su vida de soldado. Todo esto hacía de cada escena, charla o descubrimiento algo que podía cambiar el rumbo de la historia drásticamente y no se sintiera forzado en lo más mínimo. Y como mencioné, los personajes brillan un poco más en esta entrega. Jack tiene su pequeño arco de redención donde constantemente se hace referencia que su brújula no lo guía al cofre porque en el fondo no sabe lo que quiere, solo para darse cuenta cuando todo parece perdido que lo que quería quizás solo era tranquilidad o redención. Queda mucho de interpretación, lo sé, pero es algo intuitivo. Will, tras su cambio de mentalidad alrededor de los piratas, se encuentra con su padre, creando en él un nuevo conflicto, donde debe arriesgar su relación con Elizabeth a costa de salvar a su padre, y Elizabeth se ve mucho más proactiva en la trama, contribuyendo de forma sustanciosa sin que se sintiera inorgánico, aunque siempre queda la duda de en qué momento aprendió a pelear tan bien con la espada. Los demás personajes se dividen entre interesantes pero no explorados como Lord Beckett y Davy Jones, otros son simples pero muy memorables y carismáticos como Gibbs, Ragetti y Pintel, y otros son simple relleno como el Comodoro, que a pesar de tener sus propias motivaciones, como personaje es muy reducido y poco participativo, y podría apostar a que muchos ni siquiera recuerdan su apellido, y sinceramente se siente que solo está para complicar la trama, porque creo que aún existiendo discrepancias entre Jack y Will, el momento que tienen el cofre podrían haber llegado a un acuerdo que beneficiara a ambos, así que necesitabas a alguien que rompiera esa armonía y además diera pie a la siguiente película, y ese fue el Comodoro, pero como personaje individual o por sí solo es aburrido y olvidable. La acción, como mencioné, también llega a su mejor punto, y creo que todos recordamos con fascinación y cariño la genial pelea de Jack, Will y el Comodoro en aquel molino, acompañada de ese otro gran combate de Elizabeth, Ragetti y Pintel contra los hombres de Davy Jones. O qué tal las escenas del Kraken, que estaban rodeadas de una tensión tremenda, donde todo apuntaba a tragedia y los protagonistas tenían que ser súper estratégicos. Y a decir verdad, es un filme lleno de muchos eventos y grandes escenas, bien sea el simpático combate en la taberna, la genial escena de la jaula de huesos en la isla de la tribu indígena, sumado a la graciosa escena de Jack mientras está amarrado a esa vara, la forma en que introducen a Davy Jones y claro, la genial escena final donde Jack muere. La película desborda epicidad, estilo y carisma, es imposible no considerar a esta la mejor entrega de toda la saga. De una vez lo digo, su único bache argumental sería lo que mencioné en relación al Comodoro, que solo es introducido para complicar la trama. Por lo demás, cada evento se siente plausible y, ¿qué puedo decir? Divertida, memorable, épica, algo de desarrollo de personaje y es lo más artístico, por decirlo de algún modo, que presentó esta saga. Y merece un 7.5 de 10. La tercera entrega es una que divide mucho al público, porque en serio, no se deciden. Hay quienes la consideran bastante lenta y muy seria para los estándares de Piratas del Caribe, y hay quienes en contraparte la ven como la mejor de la saga y su punto máximo en cuanto a drama se refiere. Y yo estoy en medio de decir verdad. No la considero una mala película, pero sí la veo inferior a la anterior. Y acá pasa una cosa muy curiosa. El resucitar a Jack obviamente es un error. Es arruinar o desvirtuar el clímax y evento más importante de la película anterior. Pensar en los personajes llevando a cabo una venganza o su ataque a Davy Jones con Will y Elizabeth como nuevos protagonistas no suena tan mal y se presta para muchas cosas, pero claro, Disney no se iba a arriesgar a perder al personaje más querido de la saga, que encima era interpretado por el actor más mainstream del momento. Pero ¿qué es lo curioso? Que el filme sustenta bastante bien la resurrección de Jack, es decir, hay un motivo más allá de simple amistad para revivirlo. Will quiere el Perla para poder atacar a Davy Jones, Elizabeth resarcir lo que le hizo a Jack, Barbossa y Calypso necesitan su presencia para poder liberarla. Todo esto hacía el trayecto más interesante, sumado a que la travesía tanto para ir al mundo de los muertos como el regreso de esta es bastante arduo y no parece algo simple o que cualquiera pueda hacer, haciendo el evento algo más fundamentado tanto a nivel narrativo como sólido. ¿Cuál es el problema o lo raro que mencioné entonces? Que se invierte una hora del filme entre la búsqueda de las cartas que guían al otro mundo, el encuentro de Jack y volver al mundo de los vivos, que la película se queda con muy poco tiempo para todo lo demás.
Al final, Lord Beckett no nos dice mucho y es bastante olvidable. El pasado de Davy Jones no es abundado, ni siquiera su relación con Calypso. Calypso como personaje también queda mucho a deber. Los señores piratas son más chistes que personajes de una supuesta hermandad respetada y con jerarquía. Jack y Barbosa, aunque muy queribles y ciertamente personajes con gran carisma, no tenían nada nuevo que decirnos en esta entrega. El padre de Will al final también se queda un poco en blanco. Y los únicos personajes que cierran su arco y crecen de gran manera son Will y Elizabeth. Will al fin libera a su padre, convirtiéndose en aquello que odiaba en el pasado y sacrificando su relación con Elizabeth. Y Elizabeth, por su parte, encuentra en la ira por la muerte de su padre y la posibilidad que le brinda Sao Feng de ser una pirata, una forma de hacer pagar a los que le hicieron sufrir, dejando su moralidad de lado y convirtiéndose en un personaje más trágico, propositivo y colérico. Quizá siendo este el mejor desarrollo de toda la saga y el más significativo. Aún y en narrativo y de ejecución, el filme igual mantiene todo su encanto. Seguimos con personajes egoístas y mezquinos que solo buscan su beneficio, constantemente haciendo treguas o engañándose mutuamente, algo que, como cité, le brinda mucho dinamismo a la historia, con otra vez excelentes secuencias de acción, como la batalla final, que es épica y emocionante, y escenas memorables como el discurso de Elizabeth ante la batalla, la reunión de los señores piratas, Barbosa cazando a Will y Elizabeth durante la batalla, la muerte de Jones, o la escena de Jack en la Tierra de los Muertos, que parece parte de un filme de A24, y sinceramente, a un nivel de epicidad y encanto se mantiene al mismo nivel. Le reprocho, como mencioné, que muchos personajes quedan a deber, tanto los villanos como los que traen de la muerte, y que a nivel de conveniencias o plot devices el final es bastante forzado. Lord Beckett decide no atacar porque, quién sabe, y mágicamente los cientos de barcos de la marina que perfectamente podrían haber matado a los piratas huyen porque, quién sabe. Es obvio que los escritores notaron que no habría forma de ganar y que la batalla más importante y emocionante ya había pasado, por lo que no había sentido para seguir peleando. Así que hicieron una escena llamativa pero sin sentido alguno, haciendo demasiado conveniente y hasta infantil el final, y ciertamente arruina mínimamente la experiencia, no demasiado pero sí un poco. Y con todo esto en cuenta, esta tercera entrega solo merece un 6.5 de 10. Con tanto potencial como la anterior, pero con fallos considerables, aunque igual muy entretenida, además que la que posee los mejores desarrollos de personaje. Y sí, acá terminaría la magia, porque Navegando en Aguas Misteriosas sería esa entrega que la saga no necesitaba, que no expande el mundo, que introdujo personajes sin encanto y que no volverían a aparecer, con un conflicto no muy interesante y, lo que más me molestó, la exagerada flanderización de Jack y el excesivo abuso de la comedia y el absurdo a partir de este punto. En el pasado, la dosis de comedia las daba Jack y su tripulación, por lo demás, Barbosa, aunque hilarante, lo era por su crueldad o falta de modales. Will era mucho más centrado y Elizabeth se corrompía ante la situación, pero era seria al final de cuentas. Sumado a que los villanos eran imponentes y serios. Acá, en cambio, absolutamente todos tienen su momento en el que parecen verdaderos tontos. Los piratas de Barba Negra son chistes, el mismo Barba Negra pierde seriedad con la escena de las pistolas y ciertos gags. Los españoles que buscan la fuente parecen Stormtroopers, chocándose entre ellos y hablando como retrasados. Angélica solo es un calco de Elizabeth, pero menos interesante y participativa. El tipo cristiano solo es Ned Flanders, solo que este sí da cringe porque es tomado en serio, de verdad. Tiene escenas bastante incómodas que parecen de telenovela mexicana, y al final, el único que se mantuvo con dignidad fue Barbosa. Lo único que destaco es ver a Jack sentir algo de afecto por Angélica y que esto lo motiva a salvarla, aunque tampoco es para volvernos locos ni mucho menos. La acción pierde algo de encanto también, porque si bien aún tenemos escenas creativas como el combate contra los guardias en el bar, el escape de Jack, o la escena en donde huyen Jack y Barbosa a los españoles, ver a los soldados ser tan torpes te arruina la experiencia, de verdad. Con algo de sentido común, Jack y Barbosa nunca hubieran podido escapar de los españoles, ni Jack y Angélica hubieran podido salir vivos con tantos soldados en la escena del bar. Incluso la batalla final, que se supone estaba llena de clímax y drama entre Barbosa y Barba Negra, termina siendo aburrida y sin mucha construcción. No tuvo ese tinte personal que sí tuvo la pelea entre Jack y Barbosa, o no construye esa atmósfera apocalíptica como la de Davy Jones. Es una venganza sin mucha sustancia. Es que la muerte de Barba Negra sucede porque Jack se equivoca con las copas. Es que nada es tomado en serio en esta entrega, y el romance del cristiano con la sirena es bastante malo. Y aunque la película igual puede ser divertida por su creatividad en escenas de acción y porque Jack y Barbosa siempre son simpáticos de ver, todo lo demás es olvidable y bastante mal ejecutado, además de flanderizado. 3 de 10.
Y llegamos a La venganza de Salazar, el filme más olvidado de la franquicia, que si bien mejoró cosas de la entrega anterior, como ahora sí expandir el universo mostrándonos más el pasado de Jack, algo de humanidad en Barbosa, y hasta retomando lo ocurrido con Will, presentándonos a su hijo, así como tener una historia más interesante y badass como la búsqueda del tridente de Poseidón. Y claro, lo que más dio cringe de la entrega pasada se mitiga un poco, ese excesivo abuso del absurdo y la comedia hasta en momentos de tensión, aunque igual, combates como el del campo de ejecución cuando salvan a Jack y Karina son bastante cringe de ver porque, repito, soldados son muy estúpidos. Sin embargo, y aunque todo parezca rosas, es un filme que esta vez se ve complicado y postergado por decisiones tontas de los protagonistas y en general está repleto de plot devices para que la trama pueda avanzar o se complique. Es decir, Salazar no puede abandonar el Triángulo de la Muerte hasta que Jack se deshaga de la brújula, aunque nunca se explica cómo es que funciona eso, y acto seguido, Jack cambia su brújula por una botella de ron. Además que la saga se contradice, porque se supone que la brújula se la había dado Calypso, pero acá nos muestran que se la dio su ex capitán Random. Volviendo a los plot devices, necesitan hallar el tridente, el cual solo se puede llegar por un mapa que está encriptado en las estrellas, y justamente Henry se encuentra con Karina en el preciso momento y en la ciudad precisa. La única persona en todo el mundo que puede descifrar el mapa te la encuentras casualmente, y de paso es la hija de Barbosa. La cantidad de coincidencias es increíble. Salazar pudo matar a Jack rápidamente cuando tenía el tridente, pero prefiere jugar. Y cuando lo va a matar, ahora sí, convenientemente este tenía el diario de Karina y lo salva de ser perforado. O qué tal cuando Jack parece que logrará escapar con Henry y Karina en la playa, es secuestrado por un random que lo quiere hacer casar con su hermana y le da tiempo a Barbosa de alcanzar. Y es triste porque Pirata del Caribe, si bien era simple y sin mucha ambición, nunca fue tan conveniente e inconsistente como esta entrega. A nivel de personajes, Henry es como una versión adolescente de Will y no se siente muy propio u original, aunque sus motivos son poderosos. Karina por su parte se apasiona con la ciencia y la astronomía por un diario de lo que ella creyó era el último recuerdo de su padre, que nuevamente es una motivación bastante fuerte para que te apasiones por algo. El problema está en cómo estos se conocen de la forma tan forzada que mencioné, porque fuera de eso, realmente son los personajes que más brillan en la entrega. Porque Jack llega a verse un poco flanderizado, no tanto como el anterior, pero ya no se ve el mismo Jack que aunque torpe y hilarante, podía ser bastante badass y heroico. Barbosa muestra algo de humanidad y sentimientos al toparse con su hija, pero en el momento de la revelación, de reflexión, se sacrifica y muere abruptamente, haciendo que no importara mucho la escena. Y Salazar, si bien es un villano más serio y que ves imponente, al final solo es un militar resentido, no hay mucho de su personalidad que decir o algo de interés. Y la verdad, esta pudo ser tan divertida como la maldición del Perla Negra, y de hecho es bastante similar, solo que acá Jack busca huir, haciéndolo menos participativo y proactivo, y si no fuera por sus plot devices y que su acción no es tan brillante como otras entregas, diría que es decente. Pero entre su aventura interesante, las pocas secuencias de acción memorables y los personajes de Henry y Karina, que aunque en el otro mundo no están nada mal, la hace ligeramente mejor que la anterior, y merece un 4 de 10, dejando a la saga en general como un 5 de 10. Como ven, arruinada de gran manera por sus recientes entregas, y si bien no puedo decir que sea una saga buena, sí es muy entretenida, con grandes personajes, buena dosis de acción y una banda sonora épica y emblemática. No la recomiendo porque sé que ya la han visto, después de todo, ¿quién no ha visto estas películas? O bueno, al menos las 3 primeras. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué les parece Piratas del Caribe? ¿Creen que es una buena saga? ¿Se les hace infravalorada, sobrevalorada, perfectamente valorada? Acompañen en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.